Hola, soy Joaquín Pino y hoy les voy a presentar sobre la fisiología del sistema respiratorio. Hablando del aparato respiratorio, lo que lo componen son pulmones, vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Hablando del tracto superior, el tracto respiratorio superior, hablando de la nariz, que es la parte superior del sistema respiratorio y varía tamaño y forma en diferentes personas, se proyecta hacia adelante de la cara a la que está unida su raíz, por debajo de la frente, y su dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o punta. La parte superior de la nariz es ósea y se llama puente de la nariz y está compuesto por huesos nasales y parte también del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone del cartílago hialino y son 5 principalmente y los otros son más pequeños. En el interior de la nariz se encuentra el tabique nasal, que parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso, divide la cavidad nasal en dos partes llamadas fosas nasales. La parte ósea del tabique está formada por parte del hueso etmoides y por el vómer. Y esta se localiza en el plano medio de las fosas nasales como hasta el 6.º año de vida. Después suele como asomarse como hacia uno de los lados. Generalmente es el derecho. La parte cartilaginosa está formada por cartílago hialino y el cartílago se llama cartílago septal. Bueno, hablando de los senos paranasales, estos son cavidades llenas de aire, son de diferentes tamaños y formas según la persona y se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguo. Y por tanto siempre están como tapizadas por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubren las fosas nasales. Entonces, los huesos que poseen cavidades aéreas son el frontal, el etmoides y el esfenoides y el maxilar superior. En un recién nacido, la mayoría de los senos son rudimentarios o están ausentes, y durante la infancia y adolescencia van creciendo y invaden los huesos adyacentes. Entonces, el crecimiento de los senos es importante porque altera el tamaño y la forma de la cara y va dando como resonancia a la voz. Entonces, el moco excretado por las glándulas de la mucosa que los tapiza pasa a las fosas nasales a través de los meatos. Ahora partiremos hablando de cada seno frontal, Estamos hablando del seno frontal. Estos se localizan entre las tablas interna y externa del hueso frontal, por detrás de los arcos superciliares, y a partir de los 7 años ya se pueden ser visualizados en radiografías. Aunque es posible encontrar numerosos senos frontales, lo habitual es que haya uno derecho y otro izquierdo, que rara vez son de igual tamaño en una misma persona, porque el tabique que los separa no suele encontrarse en el plano medio. El tamaño de los senos frontales varía desde unos 5 milímetros hasta grandes espacios que se entienden lateralmente. Cada seno frontal comunica con la fosa nasal correspondiente a través del meato medio. El seno etmoidales. El número de cavidades aéreas en el hueso etmoides, en este caso, varía de 3 a 18 y no suelen ser visibles radiológicamente como hasta los 2 años de edad y desembocan en las fosas nasales por los meatos superiores. Los senos esfenoidales siempre suelen ser 2, se sitúan en el hueso esfenoides por detrás de la parte superior de las fosas nasales y están separados entre sí por un tabique óseo que habitualmente no se encuentra en el plano medio y están en relación con estructuras anatómicas importantes como son los nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, la arteria carótida interna y los senos cavernosos. A diferencia de los otros senos, estos desembocan en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores, como se puede ver aquí en la imagen. Los senos maxilares son los senos paranasales más grandes y su techo es el suelo de la órbita. En el momento cuando uno nace son muy pequeños, pero luego cuando uno crece lentamente hasta el momento en el que salen los dientes permanentes,
desembocan en la fosa nasal correspondiente por el meato medio a través de un orificio situado en la parte superior interna del seno, de modo que es como imposible su drenaje cuando la cabeza está en posición vertical, motivo por el que se requieren unas maniobras especiales en este caso. La boca, la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar, está tapizada por una membrana mucosa, que está en la mucosa oral, con epitelio, y está limitada por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura que se ve aquí, que está situado entre los dientes y los labios, se llama vestíbulo. Y el espacio situado por detrás de los dientes, esa es la cavidad oral. El techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que consiste en dos partes. Una ósea llamada paladar duro, formada por parte de los huesos maxilar superior y palatinos, y la otra está formada por por músculos pares recubiertos de mucosa, llamada paladar blando o velo del paladar, que esta se inserta por delante en el paladar duro y por detrás es libre y presenta una proyección en la línea media, la úvula en este caso. A cada lado del paladar blando hay dos músculos recubiertos de repliegues verticales de mucosa, que constituyen los dos pilares anteriores y los dos pilares posteriores del paladar y forman el istmo de las fauces o puerta de la comunicación de la cavidad oral con la parte oral de la faringe u orofaringe. Por su parte anterior de la cavidad oral se comunica con el exterior por la abertura de la boca. La faringe es un tubo que continúa la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. En su parte superior se desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales y en su parte media desemboca el istmo de las fauces o puerta de comunicación con la cavidad oral. Y por su parte inferior se continúa con el esófago, de modo que conduce alimentos hacia el esófago y el aire hacia la laringe y los pulmones. Para una mejor descripción se divide en tres partes. La nasofaringe, que está situada por detrás de la nariz y por encima del paladar blando. La orofaringe, situada por detrás de la boca, y la laringofaringe, que está situada por detrás de la laringe. Debido a que la vida para los alimentos y el aire es común en la faringe, algunas veces la comida pasa a la laringe produciendo tos y sensación de ahogo. Y otras veces el aire entra en el tubo digestivo, acumulando como el gas en el estómago, y estos son los que provocan los eructos. La nasofaringe es posterior a la cavidad nasal y funciona solo como conducto para el paso de aire y la ventilación del oído medio. La orofaringe es posterior a la cavidad bucal y contiene las amígdalas palatinas. Tanto el aire como los alimentos ingeridos pasan a través de la orofaringe. La laringofaringe, que se encuentra por debajo, la laringofaringe se ubica posteriormente a la epiglotis y se conecta con la laringe y el esófago. Cuando nosotros respiramos, la epiglotis permanece arriba y el aire pasa libremente entre la laringofaringe y la laringe. La laringe es un órgano que está especializado, que se encarga de la fonación o emisión de sonido con la ayuda de las cuerdas vocales que están situadas al interior. Esta está localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las vías aéreas, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias. Esta está tapizada también por una membrana mucosa con epitelio y su esqueleto está formado por 9 cartílagos unidos entre sí, que voy a hablar más adelante. 3 cartílagos son impares: el tiroides, el cricoides y la epiglotis. Y 3 cartílagos son pares: los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Estamos hablando del cartílago tiroides, que este es el más grande de los cartílagos laringeos y está compuesto por 2 láminas cuadriláteras de cartílago hialaino, que estos se fusionan por delante de la línea media, formando la prominencia laríngea o la nuez de Adán, que está como más marcada en los hombres porque el ángulo de unión de las láminas es mayor que el de las mujeres. Y el borde posterior de cada lámina se proyecta hacia arriba como un cuerno superior y uno hacia abajo como un cuerno inferior. Los cuernos inferiores se articulan con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es como el más inferior de los cartílagos laringeos y tiene forma de un anillo de sello, como con el sello como que está dirigido hacia atrás. Está formado también por el cartílago hilaino y es el más pequeño que el cartílago tiroides, pero este es el más grueso y fuerte. Su borde superior se articula con el cartílago tiroides y su borde inferior con el anillo de la tráquea, de orificio laringeo, y su borde inferior está unido al cartílago tiroides.
Los cartílagos aritenoides son dos y están formados por cartílago hilaino y se articulan con el cartílago cricoides. En cada uno de ellos se inserta un ligamento que forma parte de una cuerda vocal. El cartílago corniculado y el cuneiforme también son cartílagos pares y están formados por el cartílago elástico. Los cartílagos corniculados están unidos a los vértices de los aritenoides y son como una prolongación de esto. Y los cartílagos cuneiformes se encuentran en los pliegues de unión de los aritenoides y la epiglotis. Estos cartílagos se aproximan cuando se cierra el orificio de entrada a la laringe en el momento que uno va a deglutir. La tráquea es como un tubo más o menos ancho que está cubierto por anillos cartilaginosos. Se extienden como de la parte inferior de la laringe y descienden por detrás del esternón. Estos anillos cartilaginosos le brindan un soporte al tubo de la tráquea e impiden que se sobreexpanda o colapse cuando se aspira demasiado fuerte. Tienen una forma como de una C y están interrumpidos en la parte posterior. Esto permite que la tráquea se doble cuando el esófago presiona contra ella, cuando deglutimos los alimentos. Los bronquios principales son dos tubitos formados por anillos completos de cartílago hilaino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y fuera desde la final de la tráquea hasta los anillos pulmonares, por donde penetran en los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical y corto y ancho que el izquierdo, lo que explica que sea más probable que un objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, de modo que cada ramita corresponde a un sector definido del pulmón. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo, 3 en el derecho, y cada uno corresponde a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios, que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tiene su propio bronquio, arteria o vena segmentaria. Y los bronquios segmentarios, a su vez, se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños de un modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales. Toda esta ramificación bronquial se parece como a un árbol invertido y por eso se llama árbol bronquial. Los pulmones son los órganos más esenciales de la respiración. Estos son ligeros y muy elásticos y pueden reducir hasta 1/3 de parte de su tamaño cuando se abre esta cavidad torácica. Durante nuestra primera etapa de la vida, estos son de color rosado, pero al final de nuestra etapa son oscuros y más moteados, debido a que al acumulo de partículas de polvo que nosotros inhalamos va quedando atrapado en los fagocitos, a los pulmones a lo largo de los años. Entonces los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases, que esto lo hablaré mucho más adelante. Hablando del proceso respiratorio, está la ventilación pulmonar, que es el proceso mecánico por el cual el gas es transportado desde el aire hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. El objetivo de esta función es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio gaseoso, es decir, que ingrese el oxígeno al organismo y se elimine el dióxido de carbono. El intercambio de gases entre el aire y la sangre se produce en los alvéolos pulmonares. La pared de los alvéolos pulmonares son muy finas y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos. El intercambio de gases se realiza mediante un proceso físico llamado difusión, en que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos, hasta que éstas se igualan. Y los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. El oxígeno se une al hierro de una proteína llamada hemoglobina que tiene los glóbulos rojos, y es así como se transporta. En cambio, el dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. La respiración celular ocurre en 4 etapas. La primera etapa es la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final, esta se convierte en 2 moléculas de piruvato y una molécula orgánica de 3 carbonos, y estas reacciones se genera ATP y NAD, y se convierte esto en NADH. En la segunda etapa, la oxidación del piruvato, cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, que este es el compartimento más interno de la mitocondria, y ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a una coenzima, y esta es conocida como la acetil-CoA, y en este proceso se libera el dióxido de carbono y se obtiene un NADH. En la tercera etapa,
es el ciclo del ácido cítrico. El acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina como con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH y se libera dióxido de carbono. En la cuarta etapa es la fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH producidos en los pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías. El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y formar una gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintetasa para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge los protones del medio para formar agua. Transporte de gases por la sangre, el principal sistema de transporte de oxígeno es combinado con la hemoglobina. De esta forma, cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina, mientras que la forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina, y la unión del oxígeno a la hemoglobina es reversible y depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Es decir, del oxígeno que va en disolución. Bueno, acá hablando de la ventilación pulmonar, tiene dos fases que se llaman la inspiración y la expiración. La inspiración es una de las fases de la respiración en la que se inhala aire del ambiente exterior hacia el interior del organismo. Esta con el fin de obtener el oxígeno necesario para llevar a cabo procesos metabólicos. Y por otro lado, durante la expiración, el organismo desecha los gases residuales, específicamente el dióxido de carbono. Ambas, como la inspiración y la expiración, son fases que representan movimientos complementarios de la respiración y que permiten que el intercambio de gases se lleve a cabo en un ser vivo. Y bueno, la respiración interna es el intercambio de gases a nivel de los tejidos. Es un proceso que se da en todos los tejidos del organismo y consiste en el tránsito por osmosis de oxígeno desde los capilares de la arteria hasta las células y de dióxido de carbono desde las células hasta los capilares venosos. En pocas palabras, el proceso de la respiración donde se da el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Este es el último proceso respiratorio y es uno de los más complicados, pues se producen reacciones bioquímicas que permiten a las células obtener energía. Y bueno, la respiración externa es donde el intercambio gaseoso se realiza a través de la membrana plasmática, sin la intervención de estructuras respiratorias internas. En el cuerpo humano es aquella que se realiza fuera de las estructuras celulares. Se realiza a través de la nariz, tráquea, laringe, faringe, pulmones y otras estructuras respiratorias. El oxígeno pasa a través de las estructuras capilares de los órganos respiratorios hacia las células responsables de transportarlo. Y bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención.